Damos gracias al Señor por esta noche que podemos estar juntos. Wow. Damos gracias al Señor, mejor, ¿sí? Que podemos estar juntos hoy. Como decía esa alabanza, es una alabanza donde le estamos cantando al Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Eso sale de un verso bíblico que hemos visto en esta clase, que incluso es el verso que lo vamos a cerrar hoy. Ese es Salmo 119, verso 18, que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Hoy culminamos nuestro libro. Antes de abrir tu Biblia, estamos en la página 77 en adelante. Miércoles que viene, si el Señor lo permite, empezamos nuestra próxima clase con nuestro nuevo libro, Una iglesia conforme al corazón de Dios. Así que todavía hay libro disponible, así que se vea clara si usted desea adquirir el libro para la clase próxima. Bien, así que vamos a ver cómo concluye el autor este libro desde la página 77 en adelante, luego de habernos dicho que antes de abrir nuestra Biblia debemos abrirla con oración. Debemos abrir nuestra Biblia con humildad. Recuerda, esos son los capítulos viejos ya. Debemos abrir nuestra Biblia con desesperación, reconociendo que necesitamos de la palabra, que esto no es opcional, que es como el ciervo brama por las corrientes de las aguas o si no se muere. Así debe clamar nuestra alma por el Señor, por su palabra. Que debemos abrir nuestra Biblia con diligencia. Vimos un capítulo de la importancia de ser diligente en nuestro estudio de la palabra. Que esto no es algo ocasional, sino que debemos ser disciplinados. Todos los días sacar un tiempo para pasar en la palabra del Señor. Debemos abrir la Biblia con obediencia, vimos también. O sea, con el deseo de que lo que yo voy a leer, voy a obedecerlo. Mi hermano, esto no es una sugerencia. Estos no son consejos morales para que usted los tome y los deje. Es la palabra de Dios, es Dios hablando en nuestra vida. Y de hecho habíamos dado un consejo que decía que antes de tú terminar tu lectura bíblica, por lo menos pensaras en algo, una cosa que el Señor te está guiando a practicar, a hacer, un pecado que tienes que arrepentirse, un área de tu vida que tienes que crecer, un área que tienes que comprometerte más o obedecer. Así que eso habíamos visto también. Abre tu Biblia con expectativa. Vimos la importancia de abrir la Biblia con la expectativa de que es Dios mismo que nos va a hablar. Abre tu Biblia en comunidad. Hay un gozo cuando no solamente lees la Biblia de forma individual, sino cuando la abrimos juntos y aprendemos a crecer en la palabra del Señor. Y lo último que vimos, las últimas dos clases, capítulo 9, abre tu Biblia de manera cristocéntrica. ¿Recuerdan esa idea que habíamos visto en el último capítulo? De que el Antiguo Testamento está anticipando, está preparando el camino a la cruz. Y luego el Nuevo Testamento, esa obra de redención, lo que está haciendo es explicando lo que ocurrió allí en la cruz. Así que toda la Biblia trata de Jesús. Nunca nos podemos perder, mi hermano, en estar tan enfocados en David, en Jonás, en cualquier personaje que vimos. De hecho, hicimos un ejemplo la semana pasada de cómo ver la historia de Isaac y de Abraham, pero verla con estos lentes. De que eso no se trata solamente de la fe de un papá, mi hermano. Miren el problema de esto. Tú puedes ver esa historia. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio se escucha raro, pero no se preocupe. A nosotros cuando nos preparan en el seminario, en una clase de predicación nos dan un ejercicio parecido. ¿Cuál es una manera errónea de interpretar, una manera que no es correcta, de interpretar Génesis 22, el pasaje que vimos la semana pasada, el de Abraham e Isaac, cuando están de camino allá a ser sacrificado Isaac? Vamos a pensar una forma que es errónea. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo ahora? De que en vez de buscar esta historia y apuntarla a Cristo, porque esta historia vimos la semana pasada, si usted estuvo aquí, vimos todos los elementos de cómo esa historia apuntaba a Jesús. En vez de hacer eso, simplemente usted la puede sacar de proporciones, aunque sea algo que se escuche bueno o se escuche bien. ¿Cuál sería una forma incorrecta de tomar ese texto y no pasarlo por Cristo? Míralo de esa manera, tiene que pasarlo por Cristo. O sea, interpretarlo a la luz de quién es Jesús. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál? Exacto, él solamente, ¿sabes qué? De hecho, si hacemos eso, estamos leyendo la Biblia como un judío. Porque un judío tiene el Antiguo Testamento. Escuche bien, un judío tiene la historia de Abraham y Isaac. Hay un sábado en la sinagoga donde ellos leen esa historia y ya.
O sea, si tú solamente lees esa historia y te concentras en Abraham e Isaac y no apuntas a Cristo, así es. Tú lees la Biblia como un judío, como alguien que no cree en Jesús. Pero piensa en esto, imagínate que se ve esa historia y tú dices, ya yo sé lo que esto significa y la interpretación y la aplicación de esto simplemente es que hay que ser un papá que tenga mucha fe. Eso es lo que nos enseña esa historia. Sacrificar a mi hijo para que Dios provea. Gracias, eso es un buen punto de una mala interpretación lo que estamos pidiendo. Sacrificar a mi hijo para que Dios provea. De que hay que ser un buen papá y que hay que tener mucha fe como Abraham. Y escuche bien lo que estoy diciendo. En el caso de Pablo es bien fácil descartarlo y decir, no, porque no se trata de eso. Pero en el caso que yo lo estoy presentando hay que tener más cuidado porque Abraham tiene fe, ¿sí o no? Pues claro. El problema es que eso no se trata solamente de la fe de Abraham. El problema es que Abraham no es el protagonista de esa historia. Eso está apuntando al futuro. Tú tienes que mirarla más allá, mi hermano, y así con cada historia. Sí hay que reconocer la fe de Abraham. Y sí es como una aplicación, eso le podemos llamar aplicación secundaria o terciaria. Pero la aplicación principal, mi hermano, es que ese texto está apuntando ¿a qué? Al sacrificio. Nos está dando una mirada. De hecho, el lenguaje incluso es un lenguaje neotestamentario, es un lenguaje que después el Nuevo Testamento utiliza cuando dice que había un carnerito allí, que él lo iba a sacrificar en lugar de. ¿Recuerdan esa frase que aparece y la vimos el miércoles pasado? En lugar de. Y cuando usted ve el Nuevo Testamento, ¿qué habla del sacrificio de Cristo? Fue sustitutorio, o sea, él murió en lugar mío. El mismo lenguaje, la misma idea. Así que esa es la idea de lo que queremos decir, mi hermano. Si estás con David, es lo mismo. A veces la idea es, oye, vamos a resaltar la confianza de David en Dios cuando fue a enfrentar a Goliat. Y que cogió 5 piedras, amor, gozo, paz y le ponemos nombres a las 5 piedras. No, ¿por qué? Para Angelito puede ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu. Le sacó esas 5 piedras, pero para mí, no, Angelito, eso no son las 5 piedras. Yo puedo tener otras. Al final de cuentas, mi hermano, no se trata nunca de David, nunca de Abraham. Siempre tenemos que ver todas esas historias apuntando más allá. Cómo se conectan con Cristo. Así que eso fue lo último que vimos. Hoy, en la conclusión, en ese capítulo final, el autor nos deja con estas palabras, por eso la puso aquí. Abrir la Biblia es un acto de adoración. ¿Qué usted cree de esa frase? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué significa esa frase que el autor termina diciendo en su libro, en la conclusión? ¿Qué usted cree que quiere decir el autor cuando dice esto? Abrir la Biblia es un acto de adoración. Motivación y corazón. Escuchar la voz de Dios. ¿Eso es un acto de adoración? ¿Por qué? ¿Por qué mi motivación o mi corazón, que está bien, que mi corazón correcto, el de tener un corazón correcto y preparado, ¿por qué eso es adoración? ¿Por qué podemos decir que eso es adoración a Dios? ¿Qué creen? Ajá. Sí. Tú te estás acercando con asombro. Tú te estás acercando sabiendo que no vas a hablar con fulano de tal. Cuando tú te estás acercando a abrir la Biblia, tú te estás acercando ya, con lo que nos está diciendo Jorge, con una reverencia, con un corazón preparado de que es Dios, mi hermano, que va a hablar contigo. Es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo, ni la palabra de Gil, ni la palabra de Jorge. Es la palabra de Dios. Y ya uno se acerca de esa manera, mi hermano. Así que abrir la Biblia definitivamente es un acto de adoración. No abrimos la Biblia simplemente para obtener información. Abrimos la Biblia porque Dios habla, mi hermano. Porque Dios ya ha hablado. Porque Dios se ha revelado. Y si Dios habla, escuchar su palabra debe ser entonces un acto de adoración. Aquí entonces hay un peligro que el autor empieza a decir desde la página 77 en adelante. Y es el subestimar la Biblia. El tenerla en poco. El autor comienza enfrentando una idea que podemos escuchar con frecuencia. Una idea de para los que nos dicen a nosotros, oye Gerardo, tú eres un fanático de la Biblia.
Es una acusación que se nos da muchas veces. Eso llega a ser, eso llega a límites de fanático, lo que tú tienes con la Biblia. Y noten que si ustedes leyeron la conclusión, el autor incluso habla de un término muy interesante que a veces no pensamos en él, que él le llama bibliolatría. Y cuando él habla de bibliolatría, él dice, lo que yo te estoy diciendo no es eso. Y miren a qué nos referimos. Y esto tiene tela para cortar. Él está diciendo, mira, yo tengo una Biblia como libro físico. ¿Y qué tengo? Esta es la palabra del Señor, claro. Pero hay gente que puede tomar el libro físico, el ente, estoy hablando de esto, la carpetadura, las páginas, y ponerla en un altar usándola como un, ¿cómo se llama eso? Un amuleto, la palabra. Usándola como un amuleto. Solo por eso, o sea, solo por pensar que eso va a tener un poder especial. Pero escuche bien lo que estoy diciendo, no estamos hablando del poder de la palabra de Dios, eso es incuestionable. La palabra de Dios tiene poder. Estamos hablando de esto. O sea, cuando en vez de enfocarnos en Dios y su palabra, que la tenemos aquí, nos enfocamos en un objeto. ¿Sabes por qué? Porque aún esa es nuestra tendencia. Somos idólatras por naturaleza. O sea, ¿por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés? Definitivamente el pueblo iba a terminar haciéndole un gran mausoleo. ¿Usted sabe qué es un mausoleo? Y allí haciéndole peregrinaciones. Hasta hoy, yo te diría, estuvieran haciendo eso. Sí, claro que hay peregrinaciones allá a la tumba de Mahoma. Así que el pueblo de Israel y nosotros también, el corazón del hombre, tiende a eso. Entonces lo que él está hablando, no podemos confundir, en la parte final, es esa acusación que se da, claro, y que está mal a esas personas que simplemente lo ven como un amuleto, como un objeto. De hecho, Dios manifestado en forma palpable solamente ha ocurrido una vez. ¿Y cuál fue? Cristo. O sea, Dios hecho hombre. Me refiero a Cristo. ¿Cristo era un tipo fantasma o espíritu o Cristo lo podían tocar? Él era un humano, 100% hombre. O sea, la imagen visible, como nos dice Colosenses, la imagen visible de un Dios invisible es Cristo. Él es la imagen. ¿Por qué usted cree que uno de los mandamientos, miren cómo tenemos que conectar toda la Biblia con Cristo? Cuando usted está en Éxodo, uno de los mandamientos es no hacer imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen misma venía un día en el futuro. O sea, el mismo Dios venía. Y por eso se le prohibió al pueblo estar haciendo imágenes ellos. Y con todo eso lo hicieron. Se hicieron becerros y mil cosas más. Entonces, miren esta idea que es importante. Es Cristo. De hecho, al punto de que las personas a él lo podían adorar. Hubo personas que frente a Jesús, como físico, lo adoraron, su cuerpo. Hubo personas que hicieron eso. ¿Hay alguna escena en los evangelios donde hay alguien adorando a Jesús? Estoy hablando de físicamente, que Jesús está ahí y lo están adorando. ¿Pasa eso? Sí, pero piensen, hay mucha historia, piensen en escena. En la mujer que le lava los pies, lo toca físicamente. La del flujo de sangre. Y es interesante porque un rabí, si venía una persona a hacer eso, un hombre, un profeta, aún un ángel en la Biblia hay testimonios que se venía alguien a arrodillarse, ¿qué hacía? O sea, si venía alguien así a arrodillarse de ese tipo de manera, como darme pleitesía, ¿qué hacía se supone el profeta o el ángel? No lo haga. O sea, no lo haga, la adoración es ¿qué? Es solo para Dios. Pero ¿por qué él aceptaba la adoración? De hecho, eso es uno de los puntos más grandes que hay en el Nuevo Testamento de decirnos que él es Dios. Él aceptó adoración. Porque él es Dios. Porque él es Dios. Incluso el Jesús resucitado, un día se aparece a sus discípulos y todavía físicamente se le podía tocar. A un resucitado. ¿Usted recuerda cuando se aparece a Tomás? Tomás lo toca, el incrédulo Tomás. ¿Y qué le dice Tomás? Tomás le dice unas palabras. Le dice, Señor mío y Dios mío. Se lo está diciendo a Jesús. Jesús lo reprende. Jesús le dice, no, hey, yo no soy Dios. No, porque Él es Dios. Entonces, es importante eso, la imagen visible, la única imagen visible del Dios invisible es Cristo. O sea, en ese sentido, no solamente mira la Biblia como objeto, es que mira, esa cruz que está ahí, no la toques pensando que está ungida, de hecho, y esa cruz es nueva. Pero no vaya y la toque pensando que está ungida. No venga a la iglesia y bese la puerta.
Y usted dice, oye, pero ¿qué está pensando? Es que mi hermano, usted no ha visto la idolatría de nuestros corazones tan fáciles como se manifiesta en muchos grupos, por ahí. Hace poco, yo veía a uno besando unos huesos. No huesos, de un santo, o en ese caso de una santa antigua. Besando físico, porque buscamos lo físico, lo que podamos tener físico. Mira lo que llega a nuestra idolatría. Llega ahí, déjame besar la cruz, déjame tocar la Biblia. Hermano, y escuche bien, nosotros somos mucho más supersticiosos de lo que a veces queremos reconocer. Somos bien supersticiosos. Eso es parte de la lucha que hay en nuestro corazón. Déjame tocar la Biblia antes de salir de casa. O sea, nos pasa. Sí, ¿qué decir? ¿Ah? Para quedarse allí, así es. Y con Jesús no había problema porque a él lo estaban adorando. El problema es que Pedro vio a Moisés y a Elías y ahí quería quedarse. Eso es un problema. Porque, de hecho, noten qué está pasando ahí. Ahí el padre habla y dice, a él oír, a mi hijo. ¿Por qué? Porque Moisés siempre estuvo apuntando hacia él y Elías, en representación de los profetas, siempre estuvieron apuntando hacia él. Eso es un buen ejemplo. Así que lo que el autor está hablando aquí, ya entendimos la idea. De ver la Biblia, bibliolatría, como un objeto, amuleto, esa idea. Eso es erróneo. De verla simplemente como el objeto físico. Que si no la tengo conmigo, físicamente, es porque Dios no está conmigo. A ese nivel puede llegar una persona. Es que no me la puse en el carro. Y si no, pues Dios no me acompañó ese día. Y limitamos a Dios, literalmente, mi hermano. Eso es como el Dios infinito del universo, decir que está aquí. O sea, me refiero solamente aquí, en la carpeta dura, en esta página. Y se nos olvida lo más impresionante que está implicando lo que es la inspiración de la Biblia, mi hermano. Que es la voz de Dios. Es Dios hablándonos, claro. La palabra, porque lo es. No el objeto. ¿Entendieron la idea? No el objeto. Que ese es el problema que puede llegar el corazón del hombre a adorar, como ha llegado, pues repito, el tocarla y sentir que hay un poder por tocarla. No hay un poder en tocarla, hay un poder en lo que dice ahí, en la palabra de Dios, no en el objeto físico. Sí. Si fuera cada vez que lo hacen con corazón incorrecto. Sí. Bien, ¿cómo podemos subestimar la Biblia? Porque obviamente el autor, en la conclusión, el autor está haciendo dos extremos. Está diciendo, mira, está el extremista que literalmente es el que déjame cada vez que salga de casa, como se presigna o como hace una señal, como los judíos tocan la pared, pues déjame tocar aquí tres toquecitos en la Biblia y hoy tengo bendición. El objeto físico. Ese es el extremo. Pero entonces, el otro extremo, dice el autor en la conclusión, sería el subestimar la palabra, en tenerla en poco, en no considerarla, el tratarla como un libro común, lo que es la voz de Dios, el leerla por obligación, el buscar solamente información, en abrirla sin reverencia, lo que nos decía Jorge ahorita, en abrirle cuando necesito un consejo. O sea, un día estoy con mucha situación y quiero abrirla al azar, así de momento, para ver qué dice. Peor. Porque después hay Lucas capítulo 10, hay un pasaje que dice, ve tú y haz lo mismo. Ese pasaje es solito. ¿Tú te imaginas que tú digas, oye, vamos a leer la Biblia al azar, lo primero que me salga, sale, Judas fue y solcó. De hecho, el chiste incluye otro más. Te lo digo ahora, porque era, Judas fue y solcó. No, señor, eso no, la abre otra vez, y Lucas 10 dice, lo que... sí, pero el de Lucas 10, se lo dije ahora mismo, se me fue. Haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo, y ese es el último. Entonces el último, cierra la Biblia, la abre otra vez, lo que vaya a hacerlo pronto. ¿Son versos bíblicos? Pues es un ejemplo de cómo mal utilizar la escritura, porque obviamente no se usa así, no se usa de esa manera. Así que podemos subestimar la palabra de muchas maneras, dejándola cerrada durante toda la semana, simplemente no reconociendo que es Dios mismo que nos está hablando. Así que eso es muy importante, mi hermano, que nosotros lo podamos reconocer. De hecho, el autor, no sé si usted notó, que utiliza un salmo, el Salmo 56, versos 3 y 4. Y él dice, en el Salmo 56, versos 3 y 4, él dice, cuando tengo miedo, ¿qué hago? El día que temo. ¿Qué dice el Salmo 56, 3 y 4? El día que temo,
Y después, el otro verso que dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Así que noten esa idea muy clara, alabaré su palabra. Porque claro, es la palabra de Dios. Y no podemos separar a Dios de quién es, de lo que Él habla. Es la palabra de Él mismo, del que está hablándonos. Así que amar la Biblia, mi hermano, va a revelar nuestro amor por Dios. Amar la Escritura va a revelar nuestro amor por el Dios que reveló esa Escritura. O sea, si tú amas la palabra, obviamente lo estás amando a Él porque esa es la palabra de Él. Si tú rechazas su palabra, tú lo estás rechazando a Él, mi hermano. Eso es lo mismo como la gente que dice, sí, yo quiero a Cristo, pero no a la iglesia. No tiene sentido. No está amando a su esposa. Es como una cabeza sin cuerpo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces decir, no, yo amo a Dios, pero no amo su palabra. ¿Qué sentido tiene eso? El autor de un ejemplo, ¿alguien lo leyó? Un ejemplo de él con su relación con su esposa. Él llega a decir que, por ejemplo, imagínense que cuando él está hablando con su esposa, empieza a bostezar, no la quiere escuchar, no le interesa lo que dice a su esposa. Su esposa empieza a hablar bien animada de algo y él literalmente con toda la intención le mira para el lado, sube el volumen del televisor, o sea, intencionalmente cuando ella está hablando, pero después le dice, esa misma noche le dice, mi amor, te amo. ¿Hay una contradicción ahí? Pues claro, sí, enorme. O sea, dice, la amas a ella, pero no amo tu palabra. O sea, no amo lo que tú dices. No me gusta escucharte. Oye, no la amas nada. Porque si la amas, te deleitas en escuchar. Detienes todo, el mundo se detiene alrededor para escuchar a la persona que tú amas. Pues cuánto más con Dios. Eso es lo que el autor nos está tratando de recordar ahí al final del capítulo. Amar la palabra revela nuestro amor por Dios. Salmo 119, versículo 48 dice, yo amo tus mandamientos y a ellos quiero elevar mis manos. Yo amo tus mandamientos. Amar la palabra es amar a Dios. Rechazar la palabra de Dios, mi hermano, es lo mismo. Es rechazar, es tener en poco al Dios que dijo esas palabras. Así que miren qué importante es que nosotros consideremos nuestro tiempo en la palabra de Dios. La Biblia no es un amuleto, no es para abrirla al azar como hacemos el ejercicio hace unos minutos atrás. Abrimos la Biblia para escuchar a Dios, abrimos la Biblia para conocer a Dios, abrimos la Biblia en última instancia para adorar a Dios. Mi hermano, al final de cuentas, la forma en que tratamos la palabra revela mucho acerca de lo que pensamos y de lo que sentimos de Dios. Y a veces no hacemos esa conexión. Y a veces hay una dicotomía, hay una guerra, hay dos cosas que están chocando entre una persona que dice, sí, yo amo a Dios. ¿Y cómo está tu vida en la palabra? ¿La estudias, te deleitas en ella? Y ahí empiezan excusas, situaciones. La última vez que la leí fue hace 2 meses. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, yo amo a Dios y no amo su palabra y no me gusta pasar tiempo en su palabra? Escuche bien, la forma en que tratamos la palabra de Dios revela mucho acerca de lo que pensamos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo esto lo tengo en poco, estoy teniendo en poco a Dios. En el sentido de que si yo no recibo este consejo, ¿yo sabes qué estoy diciendo al final? Dios, tú revelaste algunos consejos para vivir la vida, pero yo soy más sabio que tú. Así que no los necesito y por eso mi Biblia está allí cerrada, guardadita, porque yo soy más sabio que Dios. Eso es el mensaje, mi hermano, que le estamos diciendo a Dios. Le estamos diciendo, Dios, tú te has revelado, pero tu revelación no es tan importante. Señor, tú has hablado, pero lo que tú has dicho no es tan importante como lo que dicen los hombres. Y escuchamos más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios. Claro, de hecho todo empieza ahí. Yo no puedo servir sin amar y no puedo amar sin conocer. Así es. Eso es así. Todo empieza en conocer a Dios. Y el que dice que conoce a Dios, precisamente debe amarlo. Así es. Así que abrir la Biblia, mi hermano, es un acto de adoración. Nosotros tenemos que estar preguntándonos, ¿deseo escuchar a Dios? ¿Me interesa lo que Él ha dicho? ¿Leo la Biblia solamente cuando tengo que hacerlo?
Hay textos que conozco pero que no quiero obedecer. ¿Estoy dispuesto a dejar que la palabra de Dios confronte mis pensamientos? Pero miren, esa pregunta número 2 me llama mucho la atención. ¿Me interesa lo que Dios ha dicho? Cuando se trataba de cartas, bueno, todavía se hace en el sistema de mensajería nuestro, pero cuando se trataba de cartas, usted recuerda que si su novia o esposa le escribía una carta, eso tardaba obviamente unos días, pero cuando llegaba usted se animaba, usted se emocionaba, usted la abría. ¿Y cuántas veces usted la leía? Pues una vez y ya, y la bota el zafacón. ¿Qué uno hacía con esa carta de amor? ¿Qué uno hacía con esa carta de amor? Que de seguro algunos de ustedes la tienen guardada, alguna de ellas. La guardaba. Y quizá han pasado 20 años y uno tiene una cartita de esa guardada. ¿Por qué? ¿Por qué uno hace eso? Si es un papel. Eso es papel y tinta. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y está conectado con la clase de hoy. Sí, el sentimiento, el amor. Porque la palabra de esa persona y lo que escribió y las ideas y lo que dijo, tú lo valoras después de 30 años. Para ti es importante. Escuche bien, no es el papel lo importante, no es la tinta. Es esas palabras. Y tú la valoras. Entonces cuando te llegaba esa carta, ¿tú la leías una vez y ya? No. A veces la leía y te emocionaba con lo que decía y la volvías a leer después y a veces pasaba un día y ¿sabes qué hacía? La abrías otra vez y te emocionabas otra vez. Y hoy puede pasar algo similar. Sí, se ha perdido mucho de eso, pero hoy puede pasar algo similar con el mensaje de texto. Es la idea de cuando el enamorado le envía el mensaje, la emoción de recibir ese mensaje. Y déjame leerlo otra vez, y déjame ver qué significa, y déjame pensarlo bien, déjame leerlo entre líneas, a ver si me quiere decir algo más ahí. Eso es lo que hace un enamorado. Hermano, imagínate más con la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿te interesa la palabra de Dios o la tienes en poco? Es algo que tú lees y relees diciendo, hey, es Dios que me habló. Me habla. Y lo tengo disponible. No tengo que esperar a tener un sueño. No tengo que esperar a un profeta. Mi hermano, escuche bien. ¿Usted se imagina eso? No, es que hay que esperar que el profeta hable. Porque nadie tiene Biblia. No, mi hermano, por gracia de Dios, usted vive en una época de la historia donde Dios le dejó la palabra ya completa. El canon cerrado. La inspiración, todo lo que Dios quiso revelar en su palabra, ya está ahí. Y la pregunta es, ¿lo estás aprovechando o lo tienes en poco? Piensa en esos momentos cuando no había profeta en Israel. Piensa en esos momentos cuando era que un profeta un día se levantaba y hablaba y daba un mensaje, pero la gente no tenía la palabra en su casa. Eso es un privilegio del nuevo pacto, de la época donde tú y yo vivimos. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la revelación completa para que podamos entender esa palabra. O sea, interesante. En el nuevo pacto no solamente es que tienes la palabra ya completa. En esta época que estamos hoy tú y yo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos guía a toda verdad, que nos da la sabiduría. O sea, el que escribió, el que inspiró la Escritura está con nosotros mientras la leemos y nosotros no aprovechamos eso, mi hermano. Así que abrir la Biblia, volvemos a repetir, es un acto de adoración. ¿Por qué? Y ahorita ustedes dijeron varias cosas. Pero escuche por qué. Porque estamos reconociendo que Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, hay que escucharlo. Porque cuando abrimos la Biblia, nos estamos colocando bajo la autoridad de su palabra. Cada vez que tú abres la Biblia, tú estás diciendo, Señor, yo no soy sabio lo suficiente. Yo necesito tu sabiduría. Por eso la estás leyendo. Porque si no, no la leyeras si tú fueras todo sabio y todo suficiente. Señor, yo te necesito y por eso leo tu palabra. Señor, cada vez que tú abres la Biblia con el corazón correcto y comienzas a leerla y a meditarla en tu corazón, tú te estás poniendo bajo la autoridad de Dios. Tú estás diciendo, Señor, aquí el rey eres tú, aquí el que gobierna eres tú, Señor, no soy yo. Pero el mismo mensaje es al revés. Cada vez que esta Biblia está cerrada y pasa tiempo y tiempo y tiempo, el mensaje que yo estoy enviando, implícito, ¿cuál es? Al que gobierna soy yo, aquí el rey soy yo no necesito esa opinión. Lo he menospreciado literalmente. Así que eso es lo que significa abrir la Biblia como un acto de adoración. Así que debemos escuchar con reverencia. Cuando abrimos la Biblia, estamos admirando el carácter de Dios. Por eso, cada vez que tú y yo terminemos de leer la Biblia, no simplemente debemos de decir, oye, ya cumplí con mi lectura de hoy y hago el checkmark, como hemos dicho antes. No. Cada vez que tú termines tu lectura, debes decir, Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Y cómo yo debo responder? Señor, ¿qué es lo que tú me enseñaste hoy?
¿Y cómo es que yo entonces debo responder a eso? También en este capítulo final, no sé si usted notó una frase que el autor cita a otro autor, que dice, la Biblia es nuestra zarza ardiente. ¿A qué usted cree que se está refiriendo él? Con esa imagen, es una imagen que él está utilizando. La Biblia es nuestra zarza ardiente. ¿A qué se está refiriendo? Vamos a empezar por ahí. Se está refiriendo a Moisés. ¿Y por qué el autor trae esa imagen de Moisés para decir, la Biblia es como nuestra zarza ardiente? Ajá. Ajá, ¿qué más? Que quema, que cambia, que transforma. Ajá. Es una imagen que viene de Éxodo 3. De lo que sintió, de la presencia de Dios que sintió Moisés en ese momento. De que él sabía que estaba en un lugar santo, que él sabía que Dios estaba allí y que Dios estaba hablando. ¿Qué sabía Moisés cuando estaba frente allí a esa zarza ardiente? Bueno, hasta que chocó allí, sí. Sí, también. Que no sabía que estaba en un lugar santo, sí, sí. Pero, ¿qué convicción él tenía después que vio el Dios que él habló? Oye, igual Jacob, después que notó y Dios le reveló, dijo, ay, esto es un lugar santo. O sea, porque Dios está aquí, porque Dios me está hablando. Estoy delante del Señor. Es Dios hablándome. Y así, mis hermanos, cuando usted está leyendo la palabra, por eso él utiliza esta imagen, la Biblia es una zarza ardiente. Moisés encontró a Dios manifestándose en la zarza ardiente. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, mi hermano. Y es ese momento donde usted abre la palabra y te tiene que hacerse esa pregunta. Cuando yo abro la palabra, yo siento que ese es mi momento especial, genuino, donde el Señor me está hablando a mí. Mi hermano, escuche bien, Dios no ha cambiado. El Dios tuyo no es una versión mejorada 2.0 del Dios de Moisés. O un Dios diferente del Dios de Moisés. Es el mismo. Hermano, escuche bien, porque a veces nosotros nos perdemos. Y esto es algo que me pasa a mí, especialmente estudiando el Antiguo Testamento. Y veo la grandeza de Dios y veo las obras de Dios y el Dios que se le apareció en la zarza y como que nos hace difícil conectar y decir, no, espera, es que este es el mismo Dios que yo tengo. El mismo, no ha cambiado. El mismo Dios que apareció en la zarza ardiente, el mismo Dios con el cual tú hablas todos los días en oración y por medio de la palabra. No es el Dios diferente, mi hermano. De hecho, la misma Biblia lo conecta en Hebreos diciendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que la Biblia es nuestra zarza ardiente. El autor termina diciendo en esa conclusión que nosotros vivimos en la edad del oído. ¿Leyó eso al final? Vivimos en la edad del oído. Y esperamos la edad del ojo. Eso lo dijo por primera vez Mark Dever en una predicación, una enseñanza. Que vivimos en la edad del oído y esperamos la edad del ojo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Vivimos en la edad del oído, o sea, en el sentido de que Dios reveló pues una palabra. Y la tenemos y la escuchamos. Y es su voz. Esperamos con ansia la edad del ojo desde nuestra perspectiva en el sentido de cuando, obviamente con nuestros ojos físicos, veremos al Señor. Esa es nuestra esperanza. No solamente lo escucharemos en su palabra, escucharemos su voz, sino que un día vamos a estar frente a frente con Él. Esa es la esperanza. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces aquí, en lo que se llama, o el autor, este autor está llamando la edad del oído, muchos de nosotros, los seres humanos, quieren experiencias, señales, imágenes, emociones, manifestaciones y todo eso. Bueno, por eso el videito que está corriendo por ahí de aquel besando el huesito de una santa. Es por eso. Esa es la línea, queremos la manifestación. De hecho, cada vez que un ser humano dice, no, yo quiero una manifestación, yo quiero esta cosa, yo quiero la otra, yo quiero alguna señal, hay mucha gente así, está teniendo un poco la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo, no, es que eso no es suficiente. No tienes la idea. Es como decir, es que Dios se reveló, pero eso no es suficiente para mí. Es tener en poco, mi hermano. Por eso es algo fuerte de una persona que diga, no, yo lo que quiero es manifestaciones. Yo lo que quiero es ver algo. Yo lo que quiero es sentir algo. Y no, eso de la palabra, eso no me llena. No, mi hermano, estás teniendo en poco la palabra de Dios. Sí.
Así es. Mire, veanlo. Yo me paso viendo los libros de la lista de New York Times y otros periódicos en Estados Unidos que ponen listas generales de la literatura, de cuáles son los libros que más se venden, y a veces los tienen por sesiones, incluso incluyen una sesión de religión, o a veces libros de religión están allá encima de los libros que más se están vendiendo en el momento, ¿verdad? Y es interesante porque ¿sabes que hay muchos libros de espiritualidad, que se podría llamar así, espiritualidad, que están por ahí? Y de hecho, hay muchos libros de los ángeles que están por ahí. Y del cielo hay un montón, y del infierno hay un montón. 30 días en el infierno. Yo veo ese título. Perdóname, si usted tiene ese libro en su casa, a menos que sea para apologética, escuche esto bien. ¿Tú sabes qué es apologética? Es defensa de la fe, a menos que usted lo va a leer y está comparando porque sabe que eso es erróneo, y con la escritura usted quiere prepararse para debatir eso. Pero a menos que sea por eso, mi hermano, sáquenlo de ahí. Eso no contribuye en nada, a menos que sea un ejercicio de apologética. 40 días en el cielo, pero es lo mismo. No se engañe con el título porque dice 40 días en el cielo. Entonces, escuche esto. Pablo, gracias, Pablo mismo no se le permitió revelar lo que él vio en el cielo, y viene un fulanito o una fulanita a decirnos, sí, yo te lo voy a decir. Y Pablo dijo, no, y yo sí te lo voy a decir. Y ¿sabes qué? Esos libritos de 30 días en el infierno y 30 días en el cielo se venden, mi hermano, pero usted no sabe cómo. Se venden mucho. Se venden demasiado. Miren, entre Génesis, ay Pablo, entre Génesis y Apocalipsis, mi hermano, Dios habló. Entonces no queremos esto. Tenemos 66 libros, 1189 capítulos en la Biblia, y no queremos eso. No nos basta eso. Eso no es soberbia del hombre. Es decir, Dios nos habló. No, eso no. Yo quiero leer el libro de los 30 días en el infierno, porque eso sí es una revelación. Yo quiero leer los libros de aquel que estuvo 40 días en el cielo. Eso sí es una revelación. Y deja un poco esto, mi hermano. Que Pedro, ¿sabes qué Pedro dice de esto? Dice, la palabra profética, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Más segura. Hermano, igual esos libros de ángeles. Mira, sale un libro nuevo. El mensaje del ángel tal, que supuestamente reveló, un tomo así de grande. Eso hay que leerlo. ¿Quieren leer eso? Porque al ser humano le gusta eso, la manifestación, la experiencia, aquello, lo esotérico. Y no leemos, mi hermano, esto. Lo que Dios ya dijo en su palabra. Ese es mi problema con las personas que están todo el tiempo detrás de que alguien dijo, Dios dijo. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Sí, Dios dijo en su palabra. Dios habló. Entonces, muchas veces el problema es que cuando hay personas que están detrás de eso, Dios dijo, tú le preguntas, oye, pero lo que Dios ya sí dijo, ¿lo has leído? Sí, yo lo leí una vez. Ya es suficiente. No, mi hermano, porque esto para leerlo toda tu vida, seguir siendo impresionado. De hecho, y muchas veces ni lo has leído completo, lo que ya Dios sí dijo en su palabra. Y están pendientes a muchas otras cosas, experiencias, señales. No me digas que los 30 días en el infierno, en el cielo. Barcelona. Sí. Y a veces estamos recibiendo más consejos de las redes sociales que a la palabra, eso es cierto. O estamos escuchando más a quien sea que a la palabra del Señor. Eso es cierto también. Así que estamos en la edad del oído, esperamos la edad del ojo. Miren, hay un pasaje que me interesa mucho, quedan 5 minutos y lo podemos pensar, en Lucas 16. Porque en Lucas 16, ustedes recuerdan esta enseñanza de Jesús de Lázaro y el rico. En ese momento hay algo que me interesa de esa parábola o de esa historia que nos ayuda a ver lo que estamos pensando hoy. Lucas 16, escuchen bien lo que dice.
Y esto, obviamente no tenemos el tiempo, no vamos a predicar todos los detalles. Hay mucha enseñanza ahí. Espera el capítulo 17, ya empezamos el 1, el domingo pasado. Así que vamos a llegar ahí. Lo que quiero es llegar al final. Porque el final tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando en esta clase. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estoy en Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cisma está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Pero mira entonces lo que dice el verso 27, que interesante, y cómo se conecta con la clase de hoy. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Abraham, verso 29, le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Miren, aquí hay mucha teología, muchos temas que hay y enseñanzas en ese pasaje, pero en términos generales lo que está ocurriendo ahí es 2 personas que murieron, un rico y un pobre. Hay uno que se está quejando, porque hay uno que está siendo consolado, está en el área de consolación, y ya se nos presenta esta idea de que hay un área de consolación después de la muerte y un área de tormento. Esa es la idea general, el marco general de este pasaje. Después de la muerte, un área de consuelo y un área de tormento. El pobre estaba en el área de consolación. El otro estaba en el área de tormento. Y lo primero que él dice es, oye, a ver si se me puede dar un poco de agua. Y Abraham es muy claro y dice, no, o sea, ya no hay forma de pasar después de la muerte de un sitio a otro. Miren toda la teología que hay ahí. Porque hay gente por allá afuera igual que tiene una mala teología que dice, sí, después de la muerte hay oportunidad de pasar de un sitio a otro. No, y que ahí vienen. Pero anyway, lo que aparece aquí cuando Abraham le dice que no, Abraham le dice, no, es que hay un gran cisma, o sea, no se puede pasar de un sitio a otro, de esa área después de los muertos, de consolación a los que están siendo atormentados. Y este hombre tiene una idea. ¿Cuál es la idea de él? Yo estoy aquí atormentado, oye, pero yo tengo 5 hermanos. Yo no quiero que ellos pasen este tormento. Así que envía a Lázaro para que se le aparezca. Un muerto. Lo que él está diciendo es que se le aparezca un fantasma. Envíale a este hombre para que se le aparezca y le diga, hey, cuidado cómo estás viviendo, porque hay un sitio después de la muerte de tormento y no de consuelo. Yo no quiero que tú vayas para el de tormento, tu hermano está allí y me mandó a decirte que eso no está bueno nada. Así que no, ok, era la buena idea de este hombre. Miren qué interesante, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Sabes qué le está diciendo? Tú quieres que yo envíe un fantasma, un muerto para que vaya y les hable. Y ahora le dice, no, es que ya Dios habló. ¿No notan la idea? ¿Cómo la conectamos con la clase de hoy? Ya Dios habló. A Moisés y a los profetas ya tienen que lo oigan. Y este hombre insistente, ¿qué le dice este hombre insistente? No, pero es que yo estoy seguro que si viene uno de los muertos y se le aparece, ellos van a escuchar. Y ahí termina diciendo, si alguno fuere de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Él está insistiendo. Y el verso 31, Abraham le dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Miren, Dios habló aquí en la palabra, no necesitamos que venga un muerto.
que venga un ángel, que venga alguien a traer otro mensaje, a hablarnos. Ya está aquí. No necesitamos otra cosa. De hecho, incluso ese pasaje tiene mucho más, pero usted y yo tenemos que esperar cuando lleguemos como en, no sé, en varios meses allá a Lucas 17. Porque hay mucho más ahí. Pero incluso hay algo ahí del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios tiene más poder que si un muerto pudiera levantarse e ir a testificar a la gente por ahí, a decirle, hey, tengan cuidado, yo vengo del lugar de los muertos y allá hay un cielo y hay un infierno. Yo no quiero que ustedes vayan al infierno, háganme caso a mí. ¿Usted se imagina si eso fuera posible? Nadie lo ha hecho, o sea, desde nuestra perspectiva, para decir, un muerto que está por ahí hoy vivo y está diciendo eso. Pero imagínate que eso fuera una posibilidad. ¿Sabes qué está diciendo ese versículo? Como esto es algo espiritual, lo que tiene poder no es el testimonio ni siquiera de un hombre que estuvo allá y viene aquí a la tierra a decirle que hay un lugar de consuelo y uno de tormento. No, a Moisés y a los profetas tienen. O sea, ese verso como quiera están cerrando todo aquí, mi hermano. Miren, el poder de la palabra de Dios es aquí. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra, como le llama Pedro, la palabra profética más segura. Así que al final de cuentas, mis hermanos, ¿qué actitud debemos abandonar? Leer por obligación, leer apresuradamente, buscar simplemente información, y a la luz de lo que hemos visto en esta clase, ¿qué debemos cultivar? Humildad, reverencia, todo lo que vimos de los capítulos, asombro, acercarnos a la palabra de Dios sabiendo que es Dios mismo que me va a hablar, acercarnos a la palabra de Dios con esa hermosa oración del Salmo 119, verso 18, abre mis ojos, Señor. Esta es tu palabra, este es tú hablando a mí. Abre mis ojos, que esa oración nunca se vaya de ti mientras abres la Biblia. Abre mis ojos para conocer las maravillas de tu ley. Así que damos gracias al Señor, mi hermano, por esta clase, por este tiempo. Le animo a que su corazón sea más animado a estudiar la palabra. A la luz de esta clase, repase las verdades que están ahí. Recuerde que antes de abrir la Biblia tiene que abrir su corazón. Eso fue lo que vinimos diciendo desde el día 1. Así que el Señor nos ayude. Usted tiene una hoja que Clara le repartió. Si no, ella se la puede dar, todavía quedan algunas copias. Ese es su examen final, así que vaya y venga y no se entretenga. No, mi hermano, eso es para ustedes. Es para que tengan, simplemente es una reflexión de todos los capítulos. Si usted los ve, los considera, al menos usted puede tener esa idea. Cuando usted ve esa pregunta y usted la puede contestar, es que usted entendió más o menos los capítulos, las ideas generales, ese libro. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer, Luis? No, eso es para ustedes, para que repasen y puedan tener un tiempo de recordar lo que estuvieron aprendiendo durante esta clase. Recuerden, miércoles que viene, si el Señor lo permite, empezamos nuestra nueva clase, una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos a orar para terminar esta parte. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, mostrarte nuestro amor, nuestra pasión por ti, Señor, al leer tu palabra todos los días, al buscar tu rostro en ella, Señor. Gracias porque tú has hablado, Señor, y tenemos en tu palabra la palabra profética más segura. Padre, guarda nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones, de querer escuchar otra cosa, Señor, de que nuestro corazón se desvíe a otra cosa cuando ya no hay más revelación que lo que tú has revelado en Cristo. Ya nos has hablado por el Hijo, dice Hebreos, Señor. Ayúdanos en esta hora a enamorarnos más de tu palabra, Señor, a abrirlas con un corazón sincero, con un corazón lleno de humildad, Señor, todos los días mientras abrimos tu palabra, pidiendo que hables a nuestra vida y que nos moldees y que nos transformes conforme a esa palabra que leemos. Señor, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. En nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén.